De los bajos instintos, típicas de la energía ariana. Ahora que tenemos muchos planetas en Aries y que hemos venido hablando acerca de Marte, de Mercurio, de los personales, y también con la entrada de Urano de pleno en el signo de Géminis, pues ahora salta esta pregunta de los instintos. Poco se habla de los instintos y las emociones aceleradas y del ruido mental que puede haber en cada uno de nosotros al momento de vivir el día a día o de estar más conectados con la energía, en este caso solar o con la energía mercurial que podamos aterrizar. Entonces, dentro de estas líneas de expresión, siempre vamos a encontrar un punto focal o siempre vamos a referenciar algo que se orbita mucho en nuestra psique. Esto tiene que ver con una palabra que pues ha estado en los últimos años muy de moda y yo creo que ahora más que nunca y se llama en este caso la espiritualidad o los temas que pueden regir la espiritualidad y de cómo nosotros la vivimos en un cotidiano. Ahora tanta energía que podamos tener en el signo de Aries, ahora tantos planetas y próximamente dos planetas personales que van a hacer un toque-toque con Quirón, que son Marte y que son Mercurio. Sale a la luz los puntos de qué es la espiritualidad para nosotros. Neptuno también se encarga de mirar estos procesos espirituales o estos procesos de lo que nosotros usualmente le llamamos afinidad con el yo, o hasta donde nuestro pequeño yo también le va dando identidad a lo que usualmente le marcamos o le llamamos espiritualidad. ¿A qué voy con estos temas? Tanta energía de hacer, tanta energía de producir, tanta energía de poder marcar tantos tiempos, también esto alborota la psique, también esto alborota el ruido mental, también esto alborota las ganas de querer hacerlo todo ya o de que todo esté resuelto de una manera casi que de inmediata. Yo me ponía a ver hace poco algunos episodios y algunos tomos y algunas lecturas y algunos videos que he tenido la oportunidad de compartir acerca de lo que es la espiritualidad o lo que también se llama la New Age. Tal vez unos de pronto de manera más agresiva, se siente la agresividad, se siente Aries, no voy a decir la palabra con la que referencian, porque literal, es de una manera grotesca, de una manera acelerada, de una manera punzante, que si bien vamos a hablar del reconocimiento del cuerpo y del reconocimiento de la biología, pues tampoco necesitamos ser maleducados, tampoco necesitamos colocar una palabra de odio ni mandar a la, ¿sabes? A lo que, al otro extremo del planeta, la palabra espiritualidad. Creo que también son tiempos de saber respirar un poco más de qué van las energías que propone el universo. Se siente mucho Aries, se siente mucho Marte en Aries, se siente mucho Mercurio en Aries, se siente mucho Saturno en Aries, donde ciertas edades, pongámoslo de esta manera para que suene más bonito, donde ciertas edades tienen una gran precipitación ariana de salir a contar y a desmentir que la nueva espiritualidad es otra cosa. Entonces también hay una gran tendencia y un gran movimiento demasiado ariano, demasiado, ¿cómo llamar la palabra? Agresivo, porque sí, demasiado agresivo, de decir que todo lo que se ha venido haciendo está mal, de decir que todo lo que se ha venido trabajando en relación como humanidad está mal y de que lo nuevo o que las nuevas tendencias o lo que verdaderamente es espiritual es otra cosa. Yo creo que a esto le llamo el ruido mental, a esto le llamo la energía de agresividad que está ofreciendo. Esto no se va a quitar esta semana porque hasta ahora tenemos a Saturno ahí. Saturno se va a demorar 2 años y medio. Neptuno ni hablar, pues se va a quedar ahí unos 15 años. Mercurio sí está muy rápido y Marte. Entonces me pareció interesante salir también a hablar un poquito acerca de,
de los bajos instintos y las emociones que se logran reproducir en medio de esta palabra tan usada, tan manoseada, tan trillada y que tiene tantos conceptos, ¿no? Porque lo que para mí puede ser o puede significar la palabra espiritualidad, pues a lo mejor para otra persona no. Y ahí es donde vamos a tener una situación del yo, ahí es donde vamos a experimentar una línea o un proceso, en este caso de la identidad, o ahí es donde se va a ver como más fraccionado, se va a ver como más fragmentado esta idea de qué es, ¿no? Esta idea de cómo lo marca o cómo lo vamos a vivir. De eso quiero hablar, de eso se trata las energías de hoy martes, ¿no? De Marte un poquito, de cómo está acelerado estos temas. Contar de otra parte que también tantos planetas en Aries nos invitan a algo que es totalmente ariano, una energía totalmente ariana, y yo creo que es una palabra que define muy bien lo antagonista a Aries, y es la paciencia. Poca paciencia en el colectivo, poca paciencia, muy poca paciencia. Hay un afán desmedido, un afán muy precipitado. Hay un afán de llegar a la meta ya. Hay un afán de terminarlo ya, de hacerlo ya, de concretarlo ya. Eso hace que la energía esté muy reactiva en la mayoría de las personas. Y oh sorpresa que también está muy reactiva sobre todo en quienes logran promulgar una filosofía de vida incluso en el mundo holístico. Es también como si todos los estudios o todo el tiempo que se ha dedicado a la parte holística o espiritual ahora estuviera corriendo una carrera que se siente que es una carrera que hay que correr claramente, pero el tema es a qué velocidad y cómo me modulo, cómo me voy modulando frente a los temas que van apareciendo. Porque si bien es el caballo de fuego y si bien es un año de mucha acción y de mucho movimiento, pues también debemos de ser conscientes, caer en la cuenta de que hasta dónde mi afán puede llegar a atropellar al otro, ¿sí? Hasta dónde mis ganas de poder o hasta dónde mis ganas de tener la razón incluso en ciertos temas, pues pueden llegar a diferir con el otro. Yo creo también que tanta energía de Aries que estamos teniendo ahora y ahora la otra semana estas conjunciones de Marte y Mercurio con Quirón, pues afloran mucho más las heridas internas. Ahora Quirón está siendo muy protagónico en nuestra vida. Yo creo que no lo había sido tanto y no había estado tan tocado Quirón como lo está haciendo a finales de este mes de abril y como lo estará haciendo todo el mes de mayo, o sea, a partir de este viernes 1 de mayo. Entonces es un poco a la reflexión, ¿verdad? Es un poco a mirar cómo está la energía de nuestra cabeza, cómo está la energía de los pensamientos, cómo está la energía de los afanes, en qué área de mi vida tengo afán. Esta es una muy buena reflexión. ¿En qué área de mi vida me siento afanado? ¿O en qué área de mi vida me estoy acosando? ¿En qué área de mi vida me siento que tengo mucha prisa? Y sería muy bueno hacer ese análisis, ¿no? De decir, bueno, tengo prisa en esta área de mi vida. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué estoy sintiendo esta prisa? ¿Para qué estoy sintiendo el afán desmedido de algo? Observemos cómo en el signo de Aries pues tenemos la fuerza, tenemos la voluntad, tenemos todo lo bello para iniciar cosas, pero también tenemos la desolación, en Aries también tenemos la soledad, en Aries también tenemos el aislamiento, en Aries también detonamos emociones básicas o emociones cotidianas como por ejemplo los bajos instintos, la depresión. En Aries también se estudia mucho la frustración. En Aries también se estudia todas aquellas emociones como la envidia. En Aries también se estudia el complejo de inferioridad. Aries también nos habla un poquito de aquellas emociones como por ejemplo detonantes de ansiedad. O sea, Aries es un signo muy positivo, es el carnero y es la fuerza y es la identidad y es una maravilla. No, Aries es una locura.
Pero la otra cara de Aries se puede estar mostrando muy camufladamente, muy en justificación de lo otro, ¿no? Ya les digo, esto lo estoy llevando más hacia la nueva era de lo que es Neptuno en Aries. Neptuno en Aries pone cierto tinte de agresividad en los nuevos despertares. Literal, me he quedado sorprendido, o sea, a un punto de estar totalmente sorprendido, sorprendido. O sea, mi sorpresa ha sido entre la semana pasada y estos días, entre ayer y sobre todo esta mañana, eh, de ver este gran movimiento agresivo acerca de que la espiritualidad no es nada, ¿no? Yo entiendo desde dónde, esto es entendible, desde dónde una persona lo puede mirar, desde dónde una persona lo puede llegar a gritar, pero entonces, qué peligro rechazar todo lo que como humanidad hemos venido avanzando, qué peligro mirar atrás y justificar todos los temas espirituales con que han sido una mentira. Qué peligro también con mirar hacia atrás y decir que todo lo que le hemos llamado espiritualidad no tiene ningún sentido. Y digo qué peligro porque si vemos lo vivido como raza humana y lo que hemos desarrollado o a lo que le hemos llamado espiritualidad, pues no nos queda de otra que también volcarnos a la parte más tirana, ¿sí? Cuando estamos tan polarizados en algo, cuando estamos tan polarizados en una cosa y estamos tan hacia un extremo en una toma de decisiones, pues no nos queda otra alternativa que como rebote, como efecto rebote, caer al otro extremo. Entonces yo siento que todo lo que nosotros hemos vivido en el pasado, a todo lo que le hemos llamado espiritualidad, es válido y ha hecho parte de un proceso evolutivo como personas. Visto desde ahí, pues eso nos ayuda a equilibrar un poquito la balanza, ¿sí? Aquí me preguntan un poco de todo lo que decís. Aquí me preguntan algo, eh, que específicamente a qué me estoy refiriendo. Hay un gran movimiento colectivo, sobre todo de personas jóvenes, un gran movimiento colectivo, donde se dice que la espiritualidad no sirve de nada, que esto de estar meditando tampoco, que esto de ser tan zen tampoco, que esto de, sí, como enjuiciar que todos esos procesos no son nada, no son espiritualidad, que la espiritualidad es otra cosa, y entonces vámonos para el otro lado, que son movimientos y alternativas positivas. Yo creo que a medida que nosotros vamos avanzando como raza, pues obviamente van a salir estas mentes jóvenes y uno entiende que están llenos de esa adrenalina y que están llenos también de ese fuego y que están llenos de ese Neptuno en Aries y que están llenos de ese ávidos también por ser escuchados y gritar que la espiritualidad es otra cosa y literal me he quedado sorprendido cuando escucho o veo estos comentarios o estos videos tan abiertos explícitamente donde ya les digo, se utilizan palabras, o sea, groseras para decir a la no sé por dónde la espiritualidad. Esto es otra, como esa rebeldía y como esa agresividad, ¿sabes? Como con ese odio. Qué peligro, ahí es donde digo qué peligro. Y no es tan peligroso eso, sino que te das cuenta que por ahí detrás hay una gran cantidad de personas que dicen sí a la no sé qué tal cosa. Sí, eso no ha servido de nada. A la M y termina en A, la espiritualidad, porque entonces digo, bueno, pero se siente Neptuno en Aries con semejante agresividad, con semejante Marte, semejante Mercurio. Ese es el tema. No lo puedo decir acá porque si lo digo aquí, YouTube cancela cancela el live. Pero a eso me estoy refiriendo. A eso me estoy refiriendo que es el afán, ¿verdad? A eso me estoy refiriendo con el afán y quizás con la sed de salir a gritar algo, ¿no? Eh, salir de pronto a decir, pues decirlo desde esta manera. Entonces, eso es mucho los bajos instintos de Aries. Saturno en Aries, Marte en Aries, Mercurio en Aries próximos a tocar a Quirón, a la herida, a la grieta,
donde también el hecho de no poder disfrutar de un proceso, pues eso hace que nos perdamos en la misma búsqueda, ¿no? Que es lo que nos ha pasado siempre mirando la historia de la humanidad hacia atrás o volver a caer. Un gran distractor, porque recordemos también que Neptuno en Aries no es solamente la nueva espiritualidad, sino también puede ser la niebla, quizás la parte que logra teñir de otro color la realidad. Es hacia eso, es hacia ese tema, es hacia ese tema que lo estoy llevando, que está muy bien. Yo siento que cada persona tiene todo el derecho de expresar la espiritualidad como a bien le parezca. Eso ni más faltaba. Yo más que nadie soy consciente que cada ser humano lo expresa distinto. Lo que estoy trayendo a colación es la polarización en desmentir o negar que todo lo que hemos vivido no ha sido real. Eso es negar, eso es negar muchas cosas dentro de la obviedad. Eso es colocar únicamente la espiritualidad en una parte, que si bien tienen razón en ciertas cosas, pues siento que si no se aterriza, pues grave, porque eso queda en el aire. Maestro, pero incluso también hay personas muy espirituales que se sienten muy iluminadas y que solo ellos tienen la razón. Claro, tienes toda la razón. Justamente a esos comentarios también voy. Qué peligro polarizarse, o sea, qué peligro irse únicamente a un solo sitio, qué peligro únicamente llevarse a un solo lugar. Pero entonces fíjate que ni es la solución el simple hecho de estar totalmente iluminado, pero tampoco por eso vamos a desmentir todo esto y nos vamos a ir para el otro lado, porque tampoco es allá. Entonces, el punto medio, el punto del focal es esa polarización de la espiritualidad. Creo que ahí es donde si no conocemos la verdadera espiritualidad podemos caer en esa falsa espiritualidad. Exacto, en eso que tú mencionas, pues está muy diciente, ¿no? Ahí es donde comento que evidentemente pues cada quien la puede expresar de una manera bien. El tema es la agresividad, ¿no? Porque como está todo entre Aries, pues entonces el tema de expresar la agresividad, porque si algo nace desde la agresividad o si algo nace también desde ese odio, pues imagínate el rebote que va a tener eso a futuro o el impacto que va a tener más adelante. Es como más llevado hacia ese punto focal, ¿no? Es como más llevado hacia allá. Yo creo que sí, aquí en los comentarios que ustedes mencionan. De ir a misa tampoco, dicen por acá. Gracias, Javier. Maestro Aragón, qué bueno que me lo encuentro en vivo. Siempre muy interesantes sus temas astrológicos. Saludos desde Tijuana. Un abrazo también. Claro, no, yo estoy totalmente en acuerdo que las nuevas generaciones que van a representar Neptuno en Aries, pues está muy bien. Está muy bien que traigan esas nuevas ideas y que traigan esas nuevas refresh, claro, eso está genial. Pero el peligro de polarizarlo y el peligro de llevarlo a un solo sitio es desmentir también, desmentir todo lo que se ha hecho, que hasta cierto punto pues nos cambia de paradigma, hasta cierto punto nos invita a generar otras creencias, que eso está genial. Y ahora con Urano en Géminis sí, pero yo creo que siempre debemos tenerle mucho respeto al proceso como humano que hemos venido teniendo. Legitimar también ese proceso de lo que venimos haciendo. Yo creo que eso es clave también en estos tiempos, ¿no? Sobre todo de tanto Aries, sobre todo de tanta energía ariana, tan impulsiva, tan reactiva, porque si no lo que estamos es fomentando la violencia. Si no lo que estamos fomentando también es de esta manera desmedida, negando todo proceso pasado. Es como por ahí. Entonces, qué ofrecen estos temas entre Marte, Mercurio, ahora con Quirón? Pues yo creo que más, ahora más que nunca nosotros tenemos más capacidad de materialización. De eso también es lo que nos va contando la astrología actual,
que ahora vamos a tener mayor capacidad de materializar a través del pensamiento o a través de lo que para nosotros es verdad o a lo que nosotros le damos credibilidad. Voy a compartir la carta que aquí quiero apoyarme en algunos temas y esta carta me va a servir para esto. Entonces siento que compartiendo esta cartica podemos mirar un poquitico más a fondo. A ver, esto que está por acá. Esto nos va a ayudar un poquitico más a tener algo de mayor claridad. Entonces, ¿qué vale la pena tener en cuenta? Observen el mandala que tenemos para esta semana y pues ese mandala está bien jalado, o sea, este mandala está bien intenso. Cuando digo jalado me refiero intenso, bastante intenso. A ver, miro por aquí, permítame un segundo, hago un encuadre. Un segundito, voy cuadrando la cámara. Mientras ustedes opinan, un saludo para los que están por acá en TikTok, los que están en YouTube también. Bueno, entonces aquí ya podemos tener un poquito más refresh. Buen día, mi Quirón está en Aries. Imagínate, entonces si el Quirón está en Aries, pues estás próxima a los 50 o estás en los 50, más o menos, ¿no? A ver, ¿de qué viene esto? Dicen por acá, ¿qué mandala más loco? Así, ¿qué mandala más loco? Sí, así está la cosa. Así está la cosa con el mandala actual. Calculen ustedes. Ay, gracias que nos volteas a mirar. Yo siempre trato de leerlos y de escucharlos. Es muy difícil. Miren que yo he aprendido en este tema de las redes que es muy difícil tener a todo el mundo contento. Cuando me pongo a leerlos a ustedes y a saludarlos, ustedes no se imaginan la cantidad de hate que me dan otras personas. Ay, pero deberías hablar, deberías ir al grano y te pones ahí a saludar a la gente, te pones a saludar a los que están ahí y a leer las preguntas. Qué pereza, me aburrí, ya no sigo esta cuenta, porque como la energía está tan ariana, hoy en día la gente no se aguanta nada. Hoy en día la gente vive con unos afanes. Hoy en día no se aguantan ni media. Ay, pero Javier, que tú ahí que hable rápido, dígalo rápido. ¿Qué viene para Leo? ¿Qué viene para Aries? ¿Qué viene para Virgo? Usted se pone ahí a saludar a la gente en vez de hablar. Qué pereza, ya no sigo más este canal. He leído unos mensajes que yo digo, Dios mío, pero ¿qué están desayunando? Alacranes, ¿qué les preparan en la casa? Culebras, víboras, ¿qué será? ¿Cuál será la dieta de estos personajes? Y vas a mirar el perfil de estos personajes, holística, no sé qué cosas. Diosa de la Venus, de por allá de las estrellas, del mandala, de no sé qué cosas. Y vas a mirar el perfil de Instagram y estrella de la mañana, venusina, de Júpiter, de galaxia, de no sé qué maravillas. Entonces uno dice, qué extraño. Esta persona viene por allá de otro planeta, se hace llamar estrella de la mañana de no sé por dónde, galaxia de no sé qué cosas, y eso me dejan unos mensajes que, ¡ay!, que a veces yo me pongo a leer y digo, pero Dios santo, imagínense. Es una cosa Aries, ¿no? Se siente el Aries, se siente el afán, se siente la prisa. Entonces yo he aprendido que en estos temas de las redes sociales es muy difícil tener contento a todo el mundo. Imagínate. Muy difícil, pero pues la idea es aprovechar y pasar un rato agradable, ¿no? También contarles a las personas que van a que van a ver este video más adelante, pues que esto es un live, ¿no? Entonces, pues también a mí me da mucha pereza salir aquí a hablar solo. Yo hable y hable y hable solo e ignorar todas las personas que están acá. Imagínate todas las personas que están acá en YouTube.
Aquí está diciendo, gracias por tu valioso tiempo. Mira qué bonito, maestro, buenas tardes. Yo llegué por aquí. Javier me hace reír mucho. Ah, te lo juro, se los juro que es así, no estoy exagerando. Pareciera que estuviera exagerando, pero no estoy exagerando. Créanme que eso es desde ahí. 50 nos quieren, 50% nos odian, así está la cosa. Hola Javier, buenos días, saludos desde Junín, dicen por aquí. A ver, dicen por acá, yo no entiendo nada, dice Ani. Maestro, ¿cuál será el efecto de Quirón en el 2026? Bueno, pues es que de eso quiero hablarles. De eso justamente quise hacer el tema del programa y de eso quise hacer. Javier, te admiro demasiado. Amo ver tus videos y la gran paciencia que tienes. Sigue como estaba, dice. Bueno, entonces calculen ustedes todas estas estrellitas, toda esta energía que tenemos aquí en el centro. Observen, por ejemplo, aquí a Quirón, a Mercurio que está cerquita de Quirón, a Marte que está que se le aproxima, y Saturno y lo que decíamos Neptuno en Aries. Entonces, esto nos pone a reflexionar en todas las emociones instintivas. Ahora más que nunca hay un gran mensaje del universo para que nosotros estemos más conectados con en qué área de mi vida estoy siendo reactiva, en qué área de mi vida tengo prisa, afán. Recuerden que una de las energías arianas es la depresión. Una de las energías emocionales de Aries es la frustración. Una de las energías de Aries también en una baja vibración tiene que ver con la respuesta y la inmediatez. Tanta energía y tanto Quirón también tiene que ver mucho con usted no sabe quién soy yo. O sea, como que mi yo es muy importante y mi yo exige presencia y exige respeto y exige todas estas cosas. Entonces, a veces es muy interesante porque como lo que estaba en el tintero el día de hoy es la palabra espiritualidad, ¿verdad? Espiritualidad. ¿De qué es espiritualidad para nosotros? Todos estos planetas, Saturno, Marte, Mercurio, tocando Quirón, Neptuno, pues nos ponen a reflexionar sobre eso. ¿Qué es espiritualidad para mí? Hay dos cosas, que nosotros sectoricemos la espiritualidad o que tomemos la espiritualidad como un todo, porque esa es otra alternativa, tomar la espiritualidad como un todo, ¿sí? ¿Cómo tomamos el tema de la espiritualidad? Por eso está tan en auge estos temas de qué es la espiritualidad. Desde mi óptica y desde la óptica junguiana y desde la óptica de astrología psicológica y aterrizando a Neptuno en Aries y aterrizando estos temas, pues la espiritualidad se encierra con el todo. Una manera muy bonita en la que nosotros podemos tomar, recibir esta palabra tan amplia, esta palabra tan abierta y esta palabra tan expansiva llamada espiritualidad. Pues yo creo que la mejor palabra con la que se puede definir, coincido mucho con la astrología psicológica, es el todo. Es decir, que si nosotros vemos la espiritualidad de una manera total, amplia, completa y suficiente, pues eso encierra tanto las cosas agradables como las cosas no tan agradables, ¿verdad? Que ahí es donde quizás ha sido gran parte del error. Creer que únicamente la espiritualidad es lo bonito, es lo armónico, es lo correcto, creer que de pronto la palabra espiritualidad es solamente lo que se ve bien o lo que se hace bien, como que lo que es perfecto y lo que es tranquilo y lo que es sereno sí es espiritual, y como que lo otro no es espiritualidad. Entonces, por eso también está en entredicho y uno de los grandes avances a los que nos invita Urano en Géminis, pues también es a tener esa capacidad de trascender la palabra espiritual y ponerla en el todo, en el todo. ¿Qué significa esto? Si nosotros utilizamos o colocamos o definimos la espiritualidad como todo, pues todo es todo, literal, tanto lo que se ve armónico
como lo que se ve inarmónico. Es decir, que vamos encerrando todo. Y así las cosas, pues estamos condenados a vivir la espiritualidad en las dos fases, en distintas fases que se pueda presentar. O sea que una persona que en este momento esté teniendo una situación de salud, pues está viviendo un proceso espiritual. O sea que la persona que en este momento se esté casando, pues está viviendo un proceso espiritual. O sea que la persona que en este momento esté quebrada con la empresa, pues está viviendo un proceso espiritual. O sea que la persona que en este momento se está separando, pues está viviendo un proceso espiritual. O sea que el que está solo, pues está viviendo un proceso espiritual. O sea que el que está acompañado, pues está viviendo un proceso espiritual. O sea que la que tiene hijos, pues está viviendo un proceso espiritual. Y la que no tiene hijos, pues también está viviendo un proceso espiritual. Es decir, la espiritualidad es inherente al ser humano. Está en todo. Está en todo. O sea que la persona que sale y ayuda a otros y el político que tiene buenas ideas para ayudar a una persona, pues está en un proceso espiritual. Y o sea que el político que sale a robar y que sale a mentirle al pueblo y el político que sale a ser corrupto, pues está en un proceso espiritual. Es decir, si nosotros tomamos la espiritualidad de una manera amplia, total, infinita, suficiente, pues ya dejamos de separar que si esto es espiritualidad, que si esto no lo es, que si esto es por aquí, que si esto es por allá. O sea que el esposo que dejó el alcohol, pues está en un proceso espiritual. O sea que el esposo que está embriagado y está embebido en el mundo del alcohol, pues está también en un proceso espiritual. Pero Javier, ¿cómo va a estar en un proceso espiritual si es un alcohólico? Pues claro, está viviendo un proceso espiritual, tan así que ahí está sumergido en el alcohol. No le queda de otra que si está viviendo un proceso de alcoholismo, pues no le queda de otra que salir de ahí. Evidentemente, en algún momento de su existencia va a salir de ahí, bien sea en esta vida o bien sea en una o dos o tres encarnaciones más adelante. Pero si en este momento está ahí, pues de estar ahí, lo único que le queda es salir de ahí, ¿sí? Ahí es donde esto nos sirve mucho a frenar un poco los instintos de nuestro ego y a frenar un poco tanto acelere, ¿verdad? ¿De a qué le estamos dando? Entonces, observemos que cuando encerramos la espiritualidad en el todo, pues fíjense que hay cosas que no nos pueden llegar a cuadrar. ¿M? Dice por aquí el político presidente de AR que no está en proceso espiritual. Exactamente. Todos estamos viviendo un proceso espiritual. Todos. Buenos, malos, blancos, negros, bajitos, altos, amarillos, mestizos, con pelo, sin pelo, ojiclaros, crespos, separados, viudos, con hijos, sin hijos. Todos los seres humanos estamos viviendo un proceso espiritual. Por eso la espiritualidad está absolutamente en todos y cada uno de nosotros estamos viendo ahí. ¿Te imaginas? Ustedes se imaginan si todos los seres humanos del planeta entramos en esa vibración de que todos estamos en un proceso espiritual y ninguno está más arriba que ninguno, ninguno está más elevado que ninguno, todos estamos viviendo un proceso espiritual. Nadie está más elevado que nadie, nadie tiene más que nadie, todos, cada uno de nosotros estamos en el mismo nivel de conciencia. Estamos viviendo ese mismo proceso, solo que el ciclo cósmico de cada uno es distinto. El ciclo cósmico de cada persona es distinto, pero aquí todos estamos sumergidos y todos hacemos parte del mismo todo. Todos hacemos parte de esa misma unicidad. Y fíjense cómo Aries, o sea, la energía ariana, Marte, Quirón, Mercurio, Neptuno, nos tienen embebidos y nos tienen entretenidos peleando entre nosotros que quién está más, que si es esta, que si es la otra, que si es por aquí, que si es por allá, ¿sabes? En la discordia, en la separación, en la idea de estar separados o en la idea de división, ¿no? Maestro, ¿cómo podemos salir de ese tipo de situaciones cotidianas que quieren arrastrarnos? Pues fíjense que eso nunca se va a acabar y qué bueno que nunca se acabe,
porque gracias a esas situaciones o gracias a esos procesos, pues eso nos permite evolucionar dentro del mismo proceso. O sea que hasta eso también hace parte de la espiritualidad, ¿sí? Hasta esas situaciones donde nosotros sentimos o percibimos que nos tienen atrapados, pues esto también hace parte de. No está separado de, sino que nos lleva a una unión mucho más colectiva. Mira lo que dice Ionela, todos somos alumnos en esta tierra, algo así. Claro, la sensación es muy de nuestro Aries, ¿no? La sensación de mi ego de creer que yo estoy un poquito más limpio que el otro. Sí, la tendencia egoica, ese es un pensamiento y esa es una sensación netamente egoica. La idea o el pensamiento de creer que yo estoy un poquito más limpio que el otro, porque tengo una casa, o yo estoy un poquito más limpio que el otro, o estoy más avanzado que el otro porque tengo una carrera, o porque tengo tal cosa, o porque practico tal otra. Pero a la final estamos durmiendo bajo el mismo cielo y estamos pisando la misma tierra. Si vemos desde ahí, pues dormimos bajo el mismo cielo. Yo no conozco una persona que por las noches se vaya del planeta a dormir a otro lado. De pronto los que fueron por allá a la luna, Artemis 2, ellos serían los únicos que podrían decir que estuvieron durmiendo fuera del planeta 8 días. El resto estamos durmiendo bajo el mismo cielo. El resto estamos respirando el mismo aire. El resto estamos recibiendo el mismo rayo solar. Saturno lo tenemos en la carta todos. Marte lo tenemos todos en la carta. Quirón, yo no he conocido una sola persona que le falte a Saturno o que le falte Neptuno. Yo no he conocido una persona que le falte algo en la carta. Todos tenemos los mismos planetas, unos distribuidos de una manera, otros distribuidos de otras, pero todos tenemos un ascendente, todos tenemos un medio cielo, todos tenemos un signo solar, todos estamos en el mismo zodiaco, todos pertenecemos al mismo planeta. O sea, hasta dónde nos cabe en la cabeza que espiritualidad es todo? Hasta dónde mi psique, mi cabeza logra soportar eso? ¿Mm? ¿Mm? La sensación de sacar lo bueno de lo negativo, todo trae un aprendizaje totalmente. Todo lo que tenemos nos es prestado, nada es nuestro. Sí, mira. Entonces, esa es la invitación que nos ayuda a tampoco, porque tampoco se trata de salir a decir que es que las nuevas generaciones están mal. No, ni más faltaba. Que es que las nuevas propuestas espirituales están mal. No, tampoco se trata de eso. Ni es desmentir lo que ya se ha hecho, ni tampoco es desmentir lo nuevo que está apareciendo. Es darle el valor a cada cosa. Todo ha sido valioso, todo hace parte del proceso, todo ha sido necesario. Así miremos hacia atrás, era necesario que las cosas se hubieran dado como se dieron, era necesario pasar por ahí. Entonces, si nos acostumbramos a ver que la espiritualidad hace parte del proceso de lo que cada uno sin mezquindad, porque fíjense que uno de los signos más envidiosos del zodiaco es Aries. Uno de los signos más egoístas del zodiaco, pues evidentemente es Aries. Y no es porque sea malo, sino es el signo que le corresponde el yo. Es el signo que le corresponde pensar en mí. Solo yo y yo y yo y yo y yo y yo y yo. Sí, esa es la energía. Es necesario, claro, por eso todos en la carta tenemos a Aries en alguna parte de nuestra carta. Es decir, es necesario que esto ocurra, es necesario que exista el carnero, es necesario que se genere un punto de partida, pero ese punto de partida no lo podemos tomar como la totalidad. Yo no puedo tomar como la totalidad únicamente mi yo y anular el resto y decir que entonces el resto lo ha hecho mal. Tampoco podemos mirar hacia atrás y decir que es que todos nuestros antepasados no lo hicieron bien y que todo lo que ellos hicieron y a todo lo que le llamaron espiritualidad, eso es una mentira y que entonces la espiritualidad sí es esta, la que yo vengo a proponer, la que yo digo. No, a eso digo, qué peligro con totalizar, qué peligro con polarizar de esa manera, ¿no?
La justicia, dimensión, maestro, no asumir que lo que sabemos e ignoramos es todo. Exactamente. No lo tenía eso, no lo tenía eso, Javier. Mira vos, el signo más envidioso es Aries. Sí, eh, todos los signos pueden expresar envidia. La envidia es inherente al ser humano. La envidia hace parte de la carne. Entonces, pero el signo que soporta la palabra envidia, el signo que sostiene la envidia, pues evidentemente Aries, porque a Aries le interesa la identidad. Aries es el yo. Y eso lo podemos ver de una manera no negativa, sino lo podemos ver de una manera muy natural, por el contrario. Más que negativo, no se trata de que sea negativo, se trata de que es natural. ¿Natural en qué sentido? Por ejemplo, miremos un bebé recién nacido. ¿Qué le interesa a un bebé recién nacido? Respóndase en esa pregunta. ¿Qué le interesa a un bebé recién nacido? ¿Un bebé recién nacido le interesa que cuiden a otro bebé? ¿Un bebé recién nacido le interesa que le den biberón al otro bebé que está llorando? Pues no. De hecho, cuando somos pequeños, pues nos es muy difícil compartir. Por eso lo primero que aprendemos a decir cuando somos pequeños es mío, mío. Y eso genera identidad. Cuando tú le dices a un niño comparte, eso es como si le pegaras a un niño. No nos gusta compartir cuando somos niños, nos da mal genio, nos enoja cuando nos toca compartir. Cuando la mamá dice comparte con tu amigo, no quiero. El niño se rehúsa y dice no, es mío. Préstale el juguete a tu amigo, préstale el juguete, préstale el carrito a tu hermano. No quiero, mío. Y si se lo presto, estoy mirando en qué momento se lo voy a quitar. Estoy mirando en qué momento me lo devuelve porque es mío. Entonces, eso es Aries. No es que sea negativo, es que es la identidad que se va formando dentro del yo. Y quiero la atención para mí, y quiero que sea mío, y quiero que todo me lo den a mí, y quiero que me cuiden y me amamanten, y me tengan y me sostengan y me suplan. Entonces, Aries es mucho eso. Aries, por eso tiene mucho esa energía. Ahora, cuando ya somos adultos, pues ya no nos pegamos del carrito. Podemos pegarnos del carro de verdad, o podemos pegarnos de la creencia o de otra cosa, ¿no? Aries es egocéntrico, yoico, es su vibración, exacto. Por eso Aries es el signo del yo. Entonces está bien, está genial. Sí, está genial ese tema. Ve, aquí mandan caritas. Exacto, mira lo que dice Mística, un bebé necesita que lo cuiden a él. Efectivamente, eso es Aries. A un bebé no le interesa que cuiden a otro bebé, no le interesa compartir. Y no significa que los niños sean malos, es la condición biológica, es la identidad del yo. Por eso el simple hecho de estar vivos, pues ofrece todo un tema, ¿no? Ofrece todo un desafío, porque es relacionarme con los otros, pero al mismo tiempo compartir ese yo con los demás. Por eso Aries no es el único signo que hay. Hay otros 11 signos, en total son 12 signos que debemos aprender a incorporar. ¿Y quiénes debemos aprender a incorporar los 12 signos? Pues todos, independientemente de qué signo seamos. Todos debemos aprender a desarrollar Aries, todos debemos aprender a desarrollar Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Todos debemos aprender a desarrollar los 12 signos del zodiaco, gústenos o no nos guste. Y así queramos o no queramos, la vida siempre nos va a poner algunas veces más arianos, algunas veces más acuarianos, algunas veces más geminianos, algunas veces nos va a poner más escorpianos. Lo vamos a vivir queramos o no. Estamos destinados a experimentar situaciones y áreas de nuestra vida y situaciones armónicas e inarmónicas para experimentar las 12 polaridades de los 12 signos en distintas relaciones, porque de eso se trata el estar vivo. Entonces, cuando aprendemos a ver la astrología y cuando aprendemos a ver la palabra espiritualidad como un todo, pues nos vamos dando cuenta que todos estamos en la misma rueda. Todos estamos en la misma rueda. ¿Mm? A ver, los leo por acá. Hola Javier, soy Signo. Buenos días, Javier. Saludos. Mi retorno, bien.
Por eso, maestro Javier, es que el retorno solar cambia, el ascendente, exactamente. Por eso cada revolución solar, nuestro ascendente va a cambiar. Nosotros nacemos con un ascendente, que es el fijo, es el como de planta, el ascendente que nos acompaña al momento de nacer en nuestra carta natal. Pero observemos que en cada revolución solar ese ascendente va a cambiar, cambia. Por eso cada uno de ustedes tiene un signo ascendente que es el fijo, la base. La base, que es el signo ascendente del yo soy, pero en cada revolución solar, año tras año, vamos a tener un ascendente para incorporarlo a la base primaria, ¿sí? Entonces tú puedes ser ascendente en cáncer, pero este año de revolución solar tu ascendente es Leo. Entonces, ¿de qué se trata? Que ese ascendente en cáncer natural aprenda a incorporar energías de Leo. Al otro año te va a cambiar Leo por Capricornio. Siempre vas a ser ascendente fijo, pero vas a tener uno en rotación. Vas a tener uno cada año que te va a estar llevando y que te va a estar incorporando unas nuevas energías para ir creciendo. Bueno, a ver, los leo por acá en Instagram. ¿Será que nací en el signo equivocado? Soy Aries y nunca me identifiqué con esas características. ¿Será por mis planetas en Piscis? Puede ser. Sí, 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 esto yo lo he escuchado muchísimo y le suele suceder a muchas personas. A veces no siempre nos identificamos con el signo solar, a veces, y vamos cambiando, por eso les decía, vamos cambiando, ¿sí? A veces podemos ser más Piscis, a veces podemos ser más Sagitario, a veces podemos estar. Por eso la astrología es bonito verla desde la totalidad, ¿sí? Ver la astrología de manera completa, de manera eh, en síntesis, ¿no? Por eso siento que cuesta el cambio, ¿no, maestro? Que yo soy mucho pez, dice por acá. Exacto, también es válido. Y cuando se tiene más casas y planetas en alguna casa y planetas subofaltantes de otros planetas, ¿cómo se interpreta? Exactamente, entonces siempre vamos a variar, o sea, depende de muchos factores, depende el factor de la revolución solar, depende de cómo se vaya alquimizando. Dicen por acá, eso de la mala vibra me choca. Modas, exacto, mira, Artemis. Modas, dice, la mala vibra, muy bien. Gracias por compartir tus consejos, Javier. Un abrazo. Bueno, a ver, leemos otras preguntas. Nací con Quirón en Aries. Muy bien, esto es una maravilla porque Quirón en Aries es un excelente maestro para trabajar los temas que estamos hablando hoy. Soy Sol en Venus, Leo, influyen los nodos también. Los nodos, imagínate tanta información que nos da la carta, ¿no? El ascendente, lo leo. Si soy Géminis, ascendente Géminis, Sol Sagitario, ¿me tocaría ser menos Géminis? No, realmente no es que te toque ser menos de uno o del otro. Nosotros vamos pasando por la vida, a veces estamos mucho más mentales. Esto depende mucho de la revolución solar que se tenga en el año. Entonces, cuando hacemos la revolución solar, nos podemos identificar cuál es la energía que más está dispuesta para que yo la trabaje, cuál es la energía que me favorece mucho más, ¿no? ¿Cuál es la energía que está puesta en la mesa? ¿Cuál es el menú también que la energía me está mostrando? Fíjense que a veces también nosotros queremos desarrollar cierto tipo de energía, pero nos podemos cansar y quererlo hacer y a la final no la logramos, ¿verdad? Hasta que ocurre otro tipo de situaciones y ahí sí lo podemos hacer. Aries, con algo de Libra, pues muy bien. Entonces, esa es como la invitación, ¿no? Ese es como el mensajito que quise dejar por aquí esta mañana, aprovechando que tenemos tanta actividad ahí en Aries y tenemos tanto tema así como alborotado. eh, pues dejarlo un poquito más igual, dejarlo un poquito más, ser como más coequiperos, un poco más conscientes en esa relación o en ese tema de cómo lo vamos a vivir nosotros. ¿M? Verlo desde un punto más igual, este tema de la igualdad, esto es sano también para nosotros y sano para el otro. Pues muy bien, gracias por su compañía, gracias por sus consejos también, gracias por sus apuntes, por estar aquí compartiendo.
queda grabado en este caso en el canal de YouTube. Para los que me están preguntando en TikTok, queda grabado en YouTube, pueden disfrutar de él, ¿verdad? Entonces, para que ustedes también, en este caso, lo puedan disfrutar, los que acabaron de llegar, queda grabado en el canal de YouTube y ahí lo pueden ver de qué se trató el tema de hoy. Un abrazote para todos ustedes, gracias por su compañía, gracias también por su participación, por sus mensajes y quedémonos con esa reflexión del día. Miremos dónde tenemos tanto afán. Miremos dónde nuestro ego está como muy inquieto, ¿no? Como muy alborotado. Y ahí es donde nosotros debemos colocar la lupa. Ahí es donde debemos estar como muy atentos a cuál es esa partecita que nuestro ego de pronto la tiene como muy alborotada, ¿no? Y esto nos va a ayudar a generar un punto de equilibrio que sea sano para pasar tanta época ariana de la mejor manera. Un abrazo, feliz Marte para todos. Gracias.